Con esto vamos a comenzar. Uno está en Mateo capítulo 10 y el otro está en Marcos capítulo 16. ¿Okay? Vamos a leer estos dos pasajes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la sanidad, hermanos. O sea, en las semanas pasadas yo he estado hablando sobre los falsos maestros. Y pues la oración por los enfermos no es malo, hermano, es bíblico, ¿verdad? Orar por los enfermos. La cuestión es que en el movimiento de la fe y la prosperidad se enseñan cosas, hermano. Yo les he enseñado varias doctrinas que ellos enseñan y, por ejemplo, ellos dicen, es la voluntad de Dios que todos los enfermos sanen. Ahora, la cuestión con nosotros, cuando estamos ahí en la clase, hermanos, a veces surgen muchas preguntas. Y los que están en mi clase saben a dónde los llevo yo. Y siempre les digo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque ahí nos tenemos que ir, hermano. La Biblia es nuestro libro de fe y de conducta. Si no está en la Biblia, no funciona. Ahora la pregunta es, ¿dice la Biblia que todos los enfermos sanan? Esa es la cuestión, porque ellos dicen, todos los enfermos sanan, pero la realidad es que no todos los enfermos sanan. O sea, yo estoy hablando de la vida real. No todos los enfermos sanan. Ahorita ya salió el hermano Mario, pero aunque estuviera aquí hubiera dicho eso, pero el hermano le tenían pánico allá donde él trabajaba, porque oraba por los enfermos y se morían cada enfermo que oraba por él, ¿verdad? Él trabajaba en una casa de convalecencia y oraba por uno y se amanecía muerto, y oraba por otro y amanecía muerto. Y llegaba a un cuarto y le decía, oro por usted, no, vete. A mí me ha pasado también eso, hermanos, pero también, por otro lado, a veces he orado por algún enfermo y sana. O sea, la realidad, hermanos, es que no todos los enfermos sanan. Pero en la doctrina de la prosperidad dice, es la voluntad de Dios que todos los enfermos sean sanos. Todos los enfermos. Bueno, la otra cosa, hermanos, es que yo les enseñé que ellos enseñan que todo lo que uno diga con su boca sucede. Porque nosotros tenemos ese poder, dicen ellos. Entonces, la semana pasada, hermanos, que se estaba esperando ese huracán Irma, allá en Florida, uno de esos profetas precisamente se puso a decretar, porque así le llaman. Y él tenía un show completo y empezó, Irma es tu nombre, y yo declaro, y yo decreto que te deshaces en el nombre de Jesús. Que no vas a llegar al estado de Florida, no vas a hacer nada, no vas a tener poder, vas a ser estéril. Pero Irma llegó. Y hubo inundación y hubieron desastres. No llegó con toda la fuerza que iba, pero ¿qué pasó con el decreto? O sea, si nosotros tenemos el poder, que todo lo que nosotros digamos se hace realidad como enseñan ellos, porque ellos no solo en los enfermos o en los huracanes, pero ellos dicen incluso, si tú tienes necesidad, empieza a hablar las cosas para que existan. Entonces dicen, yo declaro que para el día de mañana yo tengo $10,000 en el banco. Empieza a declararlo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres una mansión de 20 cuartos? Empieza a declararlo. ¿Tú quieres un Rolls Royce? Empieza a declararlo. Y todo lo que tú declares con tu boca, entonces todo eso te va a venir, dicen ellos. Entonces ellos a veces declaran sanidad sobre alguien. Y dicen, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa si el enfermo no sana? O sea, aquí estamos hablando de la vida real, hermanos. Aquí no estamos hablando de mentiras. Yo personalmente conozco una hermana. Esa hermana es muy, muy amada para mi esposa y para mí. Ellos nos ayudaron mucho cuando nosotros vinimos a esta iglesia, hermanos. Cuando vinimos aquí para comenzar la iglesia, por la gracia de Dios, esa hermana nos apoyó mucho, pero esa hermana tenía una hija que estaba enferma. Ella asistía a una de esas iglesias así, y decretaron en el nombre de Jesús que su hija estaba sana. Hemos decretado que tu hija está sana. No le vas a dar mala medicina, porque si no, tú estás enseñando que tú no tienes fe. Pues su hija murió, hermanos. Su hija murió. Eso es serio, hermanos. O sea, aquí estamos hablando de algo sumamente serio. Entonces, en medio de todo su dolor, la hermana, pues fue con el pastor. Le dijo, pastor, ¿qué pasó? Tú no tienes fe, le dijo. Eres tú la que no tienes fe. Tú no declaraste con toda la fe. Así es que es tu culpa. Y la echaron de la iglesia.
O sea, cuando la Biblia habla de los falsos maestros que son agentes de Satanás, hermanos, destruyen vidas, eso es así. Entonces la fe de ella quedó tambaleándose, hermano, pero ella reconoció, Dios no me hizo nada. Yo confié en estos hombres y estos hombres me traicionaron, pero mi Señor nunca me traicionó y gracias a Dios regresó a los caminos de Dios. Por otro lado, hermanos, sobre la sanidad hay muchas cosas que enseñar. A veces el Señor usa, por ejemplo, en parte la fe y en parte usa medicina, hermanos. Aquí en medio de nosotros hay una hermana que estaba ciega completamente. Ya, nuestra hermana Verónica, ¿verdad, hermana? Usted me mira bien, ¿verdad, hermana? Ok, hermana Verónica estaba ciega completamente. Entonces, fíjese, en ese tiempo empiezan a buscar del Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo que me contaron así, que empezaron a buscar del Señor, oraron por ella y también medicina. A otra persona le hicieron exactamente el mismo tratamiento, pero la otra persona no sanó y la hermana Verónica sí sanó. No sé si usa lentes ahorita la hermana, no usa lentes, ¿eh? Porque no los necesita, porque no le gustan. Pero no le gusta. Bueno, se da ese lujo todavía a la hermana. Pero ese es un gran testimonio, hermanos. Eso es algo, es un testimonio muy grande. Entonces, hay varias cosas, hermano. Por ejemplo, en el libro de Santiago, hermano, este no lo traía aquí, pero en el libro de Santiago dice, ¿está algún enfermo entre ustedes? Dice, llamen a los ancianos, únjanle con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Eso tiene dos posibles interpretaciones. Una es, bueno, únjanlo, ¿verdad? En una manera espiritual, únjanle en el nombre del Señor. La otra es, cúrenlo, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de aquella parábola del buen samaritano? En donde dice, bueno, que le limpió las heridas con aceite, era ungir también, ¿verdad? Aplicar un medicamento en el nombre del Señor, confiando en el Señor, no en el medicamento necesariamente, pero confiando en el Señor, y el Señor también puede hacerlo. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento la historia de Ezequías, que estaba muy enfermo de los pies, dice la palabra de Dios, y Dios teniendo poder para decir, ¿sabes qué? Lo declaro sano ya, dile que ya está sano. No hizo eso el Señor, le dijo, ¿sabes qué? Dile a Ezequías que haga una masa de higos y se los ponga en los pies, y así sanó. O sea, todo eso nos enseña la Biblia. Cuando nosotros tenemos que estudiar sobre eso, tenemos que estudiar lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahora fíjense, estos dos pasajes que vamos a leer, habla aquí, hermanos, en Mateo 10, 7 y 8. Aquí está hablando el Señor con sus discípulos. Él los comisiona, los envía y les dice esto. Ya están ahí, hermanos. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice ahí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso es lo que dice, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? En Marcos 16, del 17 al 18, ahí aparece otro pasaje de la Escritura muy importante, hermanos. Que aquel está hablando con sus discípulos, aquí está hablando con todos los creyentes, ¿ok? En el segundo pasaje, Marcos 16, del 17 al 18, ¿ok? Dice, y estas señales seguirán a los que creen, dice ahí, ¿verdad? En mi nombre, ¿qué van a hacer? Echarán fuera demonios. Ahora, ¿quiénes son los que creen? A ver, ¿dónde están los que creen? ¿Qué va a hacer si oye unos pasos ahí en su casa? ¿Qué va a hacer usted cuando alguien resulta endemoniado? ¿Ustedes saben que eso es así, hermanos? O sea, los demonios existen, se meten en la gente, los controlan, hacen cosas, hermanos, horribles. Aquí el Señor, cuando uno lee la Biblia, Él se topó con muchos endemoniados y el Señor en el nombre de Jesús echaba fuera a los demonios. En su nombre, en su autoridad. Los discípulos en el nombre de Jesús lo hacían, echaban fuera a los demonios. Nosotros hemos tenido esa experiencia también. Los demonios no se van con agua bendita, ni con herradura de caballo, ni con bala de plata, ni nada de eso. Eso es puro cuento, eso es puro Hollywood, hermanos.
Los demonios se van por la autoridad del Señor Jesús. Se tienen que ir. Uno toma la autoridad. Es una guerra de fe, pero uno toma la autoridad y el Señor dice, estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces ahí está hablando de los dones espirituales. Pues otra vez, ese tema se estudia a la luz de todo el contexto de la Escritura. Ahora, no es malo, hermanos, que estos falsos maestros, cuando oran por un enfermo, eso no está mal. Lo malo es todo lo que implica, lo que hacen, hermano. Ya le mencioné eso de las palabras, las cosas que ya le mencioné, pero a eso, hermano, hay que añadirle una serie de payasadas que hacen, hermanos. Hay un hombre que se llama Todd Bentley. Él empezó supuestamente en un avivamiento supuesto que hubo en Florida, en Canadá. Y después él se fue a Florida, después se fue a Inglaterra. Ese hombre, hermano, usted lo ve y parece uno de esos pandilleros que andan en motocicletas de Harley Davidson. Así luce, está todo tatuado, se viste así, como un rockero o algo así, ¿verdad? Tiene tatuajes por todos lados. Y lo que él hace, hermanos, él patea a la gente. Entonces, en una de esas pasa un enfermo de polio, hermanos. Y sus piernas, usted sabe, están sumamente débiles de esa gente. Él empieza a patearlo en las piernas. Él dice, es que el Espíritu Santo me está diciendo que te patee para que seas sano. ¿Cómo la ven ustedes, hermanos? Hay otro enfermo de cáncer en el estómago y lo empieza a pegar con la rodilla en el estómago. Esas cosas no son del Espíritu Santo, hermano. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que nuestro Dios es un Dios de orden, no de confusión, hermano. Entonces, se necesita tener muy poca falta de discernimiento para participar de una cosa así, hermanos. Entonces, la cuestión es esa. Lo otro, hermano, el dinero siempre está relacionado con ellos. O sea, ellos dicen, bueno, ¿de qué tamaño es tu milagro? ¿De qué milagro? Pues el doctor me dijo que me va a morir. Oh, entonces tienes que poner una ofrenda grande, porque si tú esperas una cosecha grande, tienes que poner una siembra grande. Y a ti ya te desahució el doctor, ya me desahució. Entonces, pon todo lo que puedas. Y le dicen a la gente incluso, usted tiene ahí lo de la renta, usted venga y póngalo aquí. Eso lo hacen ellos, todo eso lo hacen ellos, hermano. Yo no les estoy mintiendo. Yo necesito decirles a ustedes, porque es mi trabajo como pastor decirles, eso es lo que está pasando en el mundo y ustedes ya lo saben. Si se va a ir a la iglesia Pare de Sufrir, pues el nombre en sí ya está atractivo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? ¿Cómo se llama la iglesia? Pare de Sufrir. Ah, dice, entonces voy a ir a Pare de Sufrir. Entonces en Pare de Sufrir le dice, pero vente y llévate la rosa, ¿verdad? Y le venden la rosa, le venden el agua, le venden la tierra, le venden los clavos de Cristo, de todo le venden. Y dice, cuando tú tengas esto en tu casa, esto va a absorber todo lo malo. Y después lo tiras allá y se lo va a llevar. Y como la gente, hermanos, yo no sé ustedes, yo crecí en una manera supersticiosa. Allá en Guatemala hay un montón de supersticiones, hermano. En todos lados, ¿verdad? Entonces, como uno está acostumbrado a eso, pues sí, ahí se lo llevan como corderito a uno, ¿verdad? Allá aparece una palomilla así grandota, negra, y dice, alguien se va a morir, dice. ¿Verdad? Se ponen a barrer en la noche y dicen, no barra porque se va a hacer pobre. O sea, muchas cosas. Ponga la escoba atrás de la puerta para que no venga la suegra, dice. Un montón de cosas así, hermanos. O sea, y ellos se aprovechan de todo eso y al final le sacan el dinero a la gente. Entonces empiezan con retos. A ver, necesitamos 100 de $1,000. Y como la gente quiere su milagro, empieza y pasan, hermanos. Y algunos dicen, usted no tiene los $1,000, pero a ver, su anillo, ¿cuánto vale? Póngalo aquí. Casi le sacan hasta los dientes de oro, lo que sea, lo que puedan sacarle, le sacan.
O sea, eso es así, hermanos, es un negocio. A ver, puede dejar las escrituras de su carro, de su casa, no hay problema. Aquí recibimos de todo, dice. Entonces todo eso, hermano, y yo le repito, cuando uno va a la Biblia, uno nunca ve a Jesús haciendo esas payasadas. ¿A quién de la gente por la que él oró le cobró? A ninguno. Nunca cobró, hermano, nunca dijo, yo oro por ti, pero a ver, ¿qué traes? Si algunos eran mendigos, hermanos, leprosos, ¿qué le iban a dar al Señor? El Señor sabía que no le podían dar nada y no los echó fuera. El Señor los recibió. Y oró por ellos. Y fíjese, hermano, lo sanaba el Señor, pero a él no le importaba nada más su sanidad de su cuerpo. Le importaba su alma. En una ocasión habían 10 leprosos que llegaron. Tener lepra era lo peor que le podía pasar a alguien en aquel tiempo, hermano. Y aún yo creo que todavía es una enfermedad terrible. Pero en aquel tiempo la ley judía decía que tenía que vivir desterrado. Haga de caso, si estuviéramos aquí, ahí en ese montón de piedras donde está la montaña, por ahí apartado, su esposa, sus hijos, si tenía hijos, esposa, no podían hablar con él. No podían tener contacto con él. Los leprosos vivían aislados. Si acaso regresaban a la ciudad, hermanos, tenían que ir proclamando, soy leproso, y la gente se le apartaba. Ser leproso era la peor cosa. Y habían 10 leprosos que vinieron y le dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces le dice, bueno, váyanse allá al sacerdote, presenten el sacrificio por la enfermedad. Y cuando ellos van de camino, dice que sanan, los 10. Y los otros 10 dijeron, bueno, pues vamos a celebrar, ¿verdad? Que ya sanamos. Los 9 dijeron, vamos a celebrar, pero uno de ellos regresó. Y llegó donde el Señor a darle gracias. Y el Señor dijo, bueno, y no son 10 los que fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? No hubo quien regresara y diera gracias a Dios, sino y era samaritano. O sea, no era ni judío, sino es el único que regresó. Hijo, tu fe te ha salvado, le dijo. O sea, ese quedó sano y quedó salvo. O sea, eso al Señor le interesa mucho nuestra alma. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vamos a suponer, ¿verdad?, que yo estoy enfermo y el Señor me sana, pero de aquí a un tiempo yo me voy a morir de todas maneras. Pues una persona, a veces aquí se pone la petición y se dice, hermanos, oremos por mi tío, oremos por mi abuelito, oremos por fulano. Y yo siempre pregunto, ¿y es salvo? No, fíjese que no, pero está grave en el hospital, oremos para que sane. ¿Pero es salvo? No, entonces oremos por su salvación primero. Porque es más importante, hermano, que sea salvo, ¿verdad? Y hay mucha gente que en ese momento cuando está enferma realmente ve su necesidad y dice, ¿sabe qué? Yo no había conocido nunca que tenía necesidad, pero ahora veo mi necesidad. Y se entregan a Cristo. A veces, ¿verdad? Bueno, entonces hacen cosas, hermano, que no están correctas. La otra cosa, hermanos, es que la creencia esa de que es la voluntad de que todos los enfermos sean sanos. Y aquí tenemos que usar un poquito de sentido común, un poco de sabiduría y un poco de conocimiento bíblico. ¿Ok? No todos los enfermos, hermano, están enfermos por causas naturales. En la psicología, por ejemplo, el alcoholismo es una enfermedad. En la psicología. En la Biblia es un pecado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, dice, déjelo porque él está enfermo. No, es un borracho. De acuerdo a la Biblia, y la Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y el Señor nunca condenó a ningún enfermo. Pero la borrachera, hermanos, no es una enfermedad, es un pecado. Y tiene consecuencias. Porque alguien puede decir, bueno, mire, es mi vida. Ok, es tu vida, pero tal vez después le da cirrosis. ¿Y qué? ¿Dios me está castigando? No, espérese, Señor, no lo está castigando Dios. Usted lo que sembró, eso es lo que está cosechando. ¿No es verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que sembramos lo cosechamos.
Y hay otras enfermedades, con el perdón de todos ustedes, hermanos. Pero a veces nosotros tenemos enfermedades por lo que comemos, miren, hermanos. Nuestra raza hispana, hermanos, somos los que peor salud tenemos. Aquí en Estados Unidos, por lo menos. O sea, yo vi un estudio y los hispanos son los que gastamos más en el sistema de salud en Estados Unidos. Los problemas más grandes son alta presión, diabetes, colesterol alto. Y pues no se sienta aludido todo porque todos ahí estamos en el mismo barco. Pero a veces, hermanos, ya sabemos, al Día de las Américas pues tenemos permiso, ¿verdad? Bueno, pero usted sabe, la cuestión es que tenemos que medirnos, pues, tenemos que ponerle cuchillo a la garganta, hermanos, porque si no, ¿qué hacemos? Ya sabemos que vamos a sufrir una consecuencia. Entonces, esa enfermedad, pues yo me la busqué. Uno puede decir, no, yo me la busqué. Si usted fumó por 30 años y de pronto le da cáncer en el pulmón, puede decir, ay, Dios me castigó. No, eso es tu cosecha. El sidoso, casi siempre el enfermo de SIDA, casi siempre, hermanos, la mayoría están así por la promiscuidad. Fíjense, hablando del homosexualismo, por ejemplo, la comunidad homosexual es mucho más vulnerable a ese tipo de enfermedades. Eso se da más ahí, la hepatitis y varias otras enfermedades, se da más ahí entre el grupo de ellos por sus prácticas que tienen. El libro de Romanos incluso habla del homosexualismo, lo defienden mucho los políticos, pero cuando uno se va a la Biblia es un pecado. Y dice que Dios les dio una retribución en su propio cuerpo. Hay pecados, hermano, que recibimos retribución en nuestro propio cuerpo, es así. Entonces, fíjese, hermano, que todos los enfermos sean sanos es la voluntad de Dios, no siempre es la voluntad de Dios. Ahí vamos a ver algunas cosas, ¿ok? Algunos son juicios de Dios, hermanos. Hay una creencia también dentro del movimiento de la prosperidad que todas las enfermedades vienen de Satanás. El Señor los reprenda. Pero yo le quiero decir esto, hermano. Satanás tiene poder, pero no es más poderoso que nuestro Dios. Nosotros como que le damos más crédito a Satanás de lo que él merece. Entonces, fíjese, hermano, le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 29 al 31, ahí, hermanos, o al 32, perdón. Ese pasaje lo leo cuando nosotros celebramos la Cena del Señor. Y ahí habla, hermanos, que cuando nosotros profanamos algo que es santo de Dios, nos puede caer juicio de Dios. No es que si nosotros, ay, mire, yo no entendía, ok. Pero dígale, es un policía cuando va a 100 millas por hora en el freeway. Ay, señor policía, yo no entendía lo que quería decir cuando decía, bueno, ni modo, te va a dar tu ticket, no te va a decir, ay, pobrecito papito, no se preocupe. Te va a dar el ticket de todas maneras. Porque no saber no es justificación. Usted dice, bueno, pues sí, le comprendo y lamento su situación, pero usted tiene que pagar el ticket. Sus consecuencias son así. Entonces, fíjese, hermano, en la Cena del Señor, los corintios, hermanos, ellos se juntaban a emborracharse, hermanos. O sea, en vez de tomar, hermano, el pan y el vino como la Cena del Señor, se juntaban a comer y a emborracharse. Entonces, el Señor los juzga y dice, 1 Corintios 11, 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice. Lo que está comiendo, lo que está bebiendo es juicio, dice. ¿Por qué? Porque se está burlando del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, ya se murieron. Estas partes que yo estoy leyendo sobre la Escritura, eso no es popular, hermano. Eso no le gusta a la gente. Pero toda la Escritura es buena para nosotros. ¿Qué nos enseña aquí? ¿Sabes qué? No entiendes alguna cosa del Señor, no la maldigas porque no sabes de qué estás hablando, ¿verdad? Hay misterios que no los entendemos a veces en la palabra de Dios, hermano, pero no lo maldigas porque no sabes. Versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, si pensáramos antes, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados somos castigados. ¿Por quién? Dice ahí. Ahora no dicen ahí, por ahí en el mundo, Dios no castiga. Pero la Biblia dice que sí castiga. Entonces todo eso es doctrina bíblica. Eso lo tenemos que aprender nosotros. Dios castiga y duro, hermanos. Mira, el Señor castiga tan duro que si se pudiera ver nos dejaría una cicatriz cada vez que nos castiga. Una vez una de mis hijas yo la tenía que disciplinar y me dice, pero eso me va a doler, me dijo. Claro, le digo, si ese es el propósito. Es que la disciplina lleva un sufrimiento, lleva un castigo. Pero me va a doler mucho. Sí, mija, exactamente, le digo, así te va a doler. Yo quiero que te duela. ¿Pero por qué? Porque así no lo vas a volver a hacer. Porque si yo le doy con una media vacía, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Nada, ¿verdad? Le voy a abanicar el aire nada más, ¿verdad? Pero le di y sí, ya después agarró temor, ya decía, no, mi papá, ya me acordé. Pues nuestro Dios es así, hermanos. Siempre que Dios hace un juicio, acaba con el pecado, siempre. Léalo en toda la Biblia y usted se va a dar cuenta. Siempre primero advierte el Señor. Mira, ten cuidado, esto viene. Ahorita con esos huracanes, hermano, terremotos, todo eso, mucha gente sí ya empezó así como algunos oraron por primera vez en su vida, ese fin de semana. Yo sé lo que se siente eso, hermano. Mire, cuando tenía yo como unos 6 años, no hace mucho, ¿verdad? Vivíamos nosotros en el campo, vivimos como un año ahí en Guatemala. Y donde vivíamos era un campo grandísimo y una casita en medio, hermanos, ¿verdad? Y ahí cerca estaba toda la mansión del dueño de ahí, pero la casita de nosotros estaba en medio de nada, hermanos. Y cuando llovía se desataban unos vientos ahí y una vez nos voló el techo. Nos voló todo el techo y ya solo quedaba el techo falso. Y todo el agua caía. Ese día estábamos los 4, mi mamá, mis hermanos y yo estábamos hincados ahí en el agua, hermanos, rezando porque no sabíamos orar. Estábamos, todo lo que se nos ocurría, lo decíamos, hermano, pero le clamábamos a Dios, ¿verdad? Así es que hay gente que estuvo así. ¿Por qué, hermanos? Mire, hay cosas que ya Dios las habló, esas cosas van a venir, van a seguir. El Señor habló que viene un juicio sobre el mundo, ya lo sabemos nosotros. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, estoy hablando aquí del juicio. La otra cosa, hermanos, o sea, algunas cosas vienen, algunas enfermedades vienen como resultado del juicio de Dios. Hay otras enfermedades o cosas que vienen por cuestión natural, hermano, ¿verdad? Fíjese que a mí no me dolía el huesito, después me empezó a doler el huesito con el paso de los tiempos, ¿verdad? Ahorita ya estoy empezando a necesitar lentes, hermano, ¿verdad? Ya como que lo acerco, ya no miro bien, lo alejo, no miro porque está muy lejos, ¿verdad? Pero ya eso ya es así, pues, ¿verdad? Tiene que ser así. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Qué bueno que sí supieron. Esa es la vejez, ¿verdad? Bueno, los que están más jóvenes aquí se van a hacer viejos ustedes también. Que no se preocupen. La belleza y la juventud son vanidad. O sea, todos vamos para allá. Pero hay cosas, hermano, que son pruebas también. Ahora las pruebas le pasan al justo, al que está caminando con Dios, al que anda caminando bien con Dios, al que ama a Dios, al que ora todos los días, el que sirve a Dios, a él le vienen las pruebas. Si ustedes ven, hermanos, y vean rápidamente conmigo Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 nosotros encontramos esto, hermanos. Dice, yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesucristo. O sea, la vid es esa planta de las uvas, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, yo soy la planta de las uvas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es decir, el que cuida el jardín, ¿verdad? El que cuida la planta. Todo pámpano, los pámpanos son las ramas, hermanos. O sea, Jesús es el árbol y nosotros somos ramas, pámpanos, ¿verdad?
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Alguno de ustedes tiene un árbol de frutas en su casa que no da frutas? ¿Y qué hace uno con eso, hermano? Llega un momento cuando dice, bueno, esto ya no sirvió. Hay que cortarlo porque aquí está agarrando agua, ni da sombra, ni da fruta, ni da nada. Hay que quitarlo, está robando espacio aquí. Y usted le da machete. Aquí está diciendo eso. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará. Eso es podar, hermanos. Se empieza a podarlo, dice, para que lleve más fruto. Entonces, fíjense, hermano, ¿qué hace el Señor con nosotros? En algunas oportunidades Él permite que venga pruebas a nuestra vida, porque en las pruebas, hermano, nosotros somos purificados. Mire, si usted está, por ejemplo, está trabajando en un pedazo de madera y usted se da un martillazo en el dedo, lo que sale de su boca ya estaba ahí en su corazón. Y usted dice, ¡oh, aleluya! Ahí estaba en su corazón. Pero usted dice, ¡bip! Ahí estaba en su corazón. En la prueba, hermano, nosotros podemos cantar muy bonito muchas cosas, hermano. Podemos decirle a Dios, Señor, yo te amo, mira, Señor, yo voy a dar la vida por ti. Pero cuando nos viene la prueba, sale todo lo que está dentro de nosotros. Entonces a veces nosotros le decimos, hay un canto que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Ok, pero ese quebranto duele, hermanos. Ahora yo no sé por qué, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando estamos quebrantados, como quebramos más. Como que doblamos rodilla y empezamos, Señor. Mira, ya hace tiempo que no venía a hablar contigo, pero hoy, Señor, Padre, ayúdame, Señor. Y empezamos a clamar, pero un clamor verdadero, hermano, que está saliendo desde el fondo del alma. Y uno empieza a pensar, bueno, ¿y por qué yo no lo hacía antes? Empieza Dios a trabajar con uno. Todo pámpano que no lleva fruto, lo corta, pero el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Nosotros hemos leído el libro de Job, hermano. Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero luego, hermanos, mueren sus 10 hijos. Luego pierde toda su riqueza. Luego cae enfermo. En su enfermedad dice que Job no maldijo a Dios, sino que rompió sus vestidos, que eran una señal de duelo para los judíos, echó ceniza en la cabeza y dijo, bendito sea Dios, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. Sea en todo Dios bendito. Eso es fuerte, hermanos. Pero luego la prueba siguió. Cuando yo estaba estudiando el libro de Job, hermano, Job tenía llagas que le salían gusanos. Sus huesos le dolían. Tenía fiebre. No podía dormir. Lo poco que dormía tenía pesadillas. Todo eso yo lo averigüé ahí en el libro de Job. Sus llagas eran negras también, hermano. Dice que los niños, los jóvenes lo miraban y se reían de él, se burlaban de él. La gente pobre que alguna vez lo vio con admiración a él, lo veían y se movían del camino. Y no solamente eso, cuando vinieron sus amigos, empezaron a acusarlo. Primero se quedaron 7 días atónitos, callados, dice, cuando lo vieron en esa desgracia, y después abrieron la boca, hermano. Eso fue lo peor que pudieron haber hecho. Job, tú estás así por malo. Dice que habían llegado para consolarlo. Tú estás así por malo. Eso no le pasa a la gente buena. Y Job decía, ¿qué hice yo de malo? Sí, dijo el otro. Es verdad, tú eres malo, Job. Entonces llega un momento cuando Job dice, maldigo el día que nací. Ahí ya pecó. Ahí ya pecó. Está diciendo, ¿para qué Dios me hizo? Mejor me hubiera abortado mi madre. Él empieza a decir, ojalá mi madre me hubiera perdido antes de que yo naciera. He nacido para puro sufrimiento, eso es toda mi vida. Y él lo entendía, y dice, y Dios, tú no me contestas. Cuando Dios le contesta, hermano, dice, a ver, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Dice, ese hombre sin sabiduría, porque Dios sabe y nosotros no.
A nadie nos gustan las pruebas, hermano, pero Santiago dice, hermanos, tengan mucho gozo cuando se hallen en muchas pruebas. Y uno dice, ¿de veras, Señor? Eso dice la Biblia, en Santiago 1. Pero es que en las pruebas, hermano, empieza a salir toda la basura. Toda la basura, andamos cargando basura. El Señor ve que somos útiles y dice, bueno, este tiene mucha basura, lo voy a limpiar, voy a pasar por la prueba. Va a sufrir, pero yo lo voy a sostener. Y cuando salga de la prueba, igual que Job. Job está renegando al final, diciendo, tú no haces nada. Todos aquellos que son malos prosperan, y yo, que he sido justo. Nosotros somos injustos todos, incluyendo a Job. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, solamente Dios es perfecto, hermano. Entonces, bueno, Dios empieza a confrontarlo y dice, bueno, tú hablas sin sabiduría, tú no sabes, Job. Y le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice caer la lluvia? ¿Cómo hago eso? Dímelo, tú sabes mucho. Señor, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice caer la nieve? Dímelo porque tú ya sabes. Tú le has puesto el camino al sol, a la luna, a las estrellas. Yo sé el nombre de todas las estrellas. ¿Sabes tú eso, Job? Y Job, Señor, mi mano pongo sobre mi boca, hablaba lo que no entendía. Cállate, dice, te vas a ceñir como un varón valiente. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra, los cielos? ¿Dónde estabas tú? Dímelo porque tú sabes mucho. Y se queda callado, Job. Hay un dragón que menciona la Biblia, una criatura que parece un dragón, dice es un animal con una piel durísima, dice se ríe de las flechas. ¿Lo vas a agarrar tú, dice, para dárselo a tus niños, para que jueguen tus niños? Yo lo hice a él, le dice. Y Job se queda así como, Señor, ¿sabes qué? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, eso ya es después de que salió la prueba. Bueno, pero ahí no había terminado su enfermedad. Entonces le habla a sus amigos, le dice, miren, ustedes no hablaron lo recto de mí, le dice a los amigos, como mi siervo Job. Así es que ustedes van a ir donde Job para que él ore por ustedes y entonces yo los voy a perdonar. Eso era otra prueba también, hermanos. Porque tus amiguitos que te vinieron a maldecir después de que perdiste a tus 10 hijos, perdiste todo, y vienen tus amiguitos y te dicen, Job, venimos a que ores por nosotros. ¿Qué harías tú, hermano? Para eso vinieron. Entonces, pero Job ora por ellos. Y en ese momento Job sana. Y se le devuelve todas sus riquezas, su salud. Vuelve a tener 10 hijos. Y dice que vivió hasta 3 o 4 generaciones después. Murió viejo, lleno de días. Dice que sus hijos eran hermosos. Todos sus hijos eran hermosos. Dice que no había mujeres más hermosas que sus hijas. Dice. Y el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Pues a veces hay sufrimientos, incluyendo, hermanos, con enfermedades a veces, que son una prueba, que Dios la permitió, pero que luego la puede quitar también el Señor. Bueno, la mala interpretación también de por su llaga hemos sido sanados, Isaías 53:5. Porque ese pasaje, hermanos, dice así, hermanos. Isaías 53:5 dice, mas el herido, hablando de Jesús, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yo quiero que vaya poniéndole atención a esas palabras. Primero dijo rebeliones, ¿verdad? Después dijo pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Nuestra paz con quién? Con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, es decir, sobre Jesucristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en primer lugar, hermano, lo primero que vino a hacer Cristo es a sanarnos de una enfermedad que no tenía cura, que es el pecado. A eso vino el Señor. Él es todopoderoso, puede hacer todo. Pero la misión de Jesús al venir aquí fue venir a salvarnos. Jesús, el nombre Jesús significa Salvador. En Mateo 1 nosotros encontramos, y la Virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y luego también en Lucas nosotros encontramos llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces el Señor Jesús, cuando vino, hermanos, principalmente el Señor Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, a sanar nuestro corazón, nuestra vida, hermanos. Voy a leer otro pasaje, hermanos, que es contexto con ese, solamente para que terminemos este punto, ¿verdad? Bueno, apúntenlo, hermanos, y léanlo en su casa, ¿ok? Jeremías 30, del 12 al 14. Y ahí habla, hermanos, de que como ellos estaban enfermos, pero está hablando del pecado, y luego dice cómo Él los sana y está hablando del perdón de pecados. Ustedes léanlo ahí en su casa. Y ya vamos a terminar, hermanos. Bueno, la otra cosa, hermanos, que practican los falsos maestros es la falsa creencia de que toda la calamidad, toda escasez, toda cosa así, viene de parte de Satanás. Y no siempre es así, hermanos. ¿Ok? Bueno, a veces puede venir de parte de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando Miriam, en Números capítulo 12, Miriam se junta con Aarón, su hermano? ¿Ya viste ese Moisés tan creído? Se cree que Dios habla nada más por él. Sí, es verdad, dice Aarón. No me había dado cuenta de eso, pero usted sabe cómo es el chisme, ¿verdad? De veras que no me había dado cuenta. Sí, tiene mala cara. Y empezaron a hablar y entonces Dios llama a Aarón y a Miriam. Vengan para acá, les dice. Y está fuera del tabernáculo. Le dice, miren, les dice, cuando yo hable a la gente, voy a mandar un profeta. Yo me voy a revelar en visión, en sueño, a ese profeta, y ese profeta va a declararles la palabra. Con Moisés no pasa así, yo hablo con él cara a cara. Ahora él es mi siervo. ¿Ustedes no tuvieron temor de hablar de él? Y entonces inmediatamente Miriam está llena de lepra. Y Aarón, cuando mira eso, va a hablar con Moisés. Le dice, mi señor, mira, no tomes en cuenta este pecado que hicimos contra ti. Dice, mira, ten misericordia. Y Moisés, hermano, que era un hombre de Dios, empieza a clamar por su hermano. Le dice, Señor, ten misericordia. Ok, dice, está bien, la voy a sanar. Pero si alguien escupe para arriba, no le cae en la cara, dice. Entonces ella va a estar enferma de lepra 7 días y va a vivir allá aislada. Bueno, ¿quién provocó esa enfermedad, hermano? Dios, ¿verdad? Dios, fue un juicio de Dios. Bueno, ¿qué más, hermanos? En Deuteronomio 28, hermanos, 21 al 24, ahí habla de muchas consecuencias de desobedecer a Dios, hermanos. Usted sabe, hermano, que hay consecuencias de obedecer a Dios. Hay consecuencias de desobedecer a Dios también. Cuando uno obedece a Dios, se aparta de varios caminos. Cuando uno desobedece a Dios, anda en algunos caminos que no debiera andar y se aparta de algunos que debiera uno de andar en esos caminos. Pero esos son algunos versículos de Deuteronomio 28, del 21 al 24. Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entres para tomar posesión. Esto está hablando de la desobediencia. 22, Jehová te herirá de tisis, fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra debajo de ti será de hierro. O sea, esto es lo que dijo Dios sobre la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, hermano, tenemos esa consecuencia. Hay muchas consecuencias, ¿ok? Ageo capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, está hablando de la casa de Dios, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Hay escasez, eso es lo que está diciendo. Pero mire cómo les habla el Señor a ellos. Dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Yo sé lo que es eso, hermanos. ¿Verdad? Yo padecí hambre y yo les contaba un día, hermanos, que yo a veces decía, yo estoy salado, decía yo. Entonces, ¿sabe que mi papá, cuando él se fue de la casa, hermanos, él se juntó con una señora que practicaba la brujería? Y en ese tiempo nada nos salía bien, hermanos. Y esa vez llegó mi prima y nos compró carne y dijo, ya es tarde, ahí les dejo la carne. Sí, prima, le dije, vamos a despedirte. Yo dije, más carne para nosotros y se va la prima, ¿verdad?
Y se fue la prima y en lo que salía a despedirla se metió un perro y se robó la bolsa de carne, hermanos. O sea, cosas, mire hermano, me pasaban cosas y yo decía, pero ¿por qué? Decía, ¿por qué estoy tan salado? Decía yo. ¿Por qué nada me sale bien? Y así estábamos en ese tiempo. Pero ¿en qué estaba metido mi papá? ¿Qué estaba trayendo a la casa? Brujería. Y uno cree, hermano, que esas cosas son un juego y no son así. Esas cosas son malditas, hermano. Son cosas terribles, hermano. Bueno, entonces el Señor le habla a Ageo, le dice, buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y dice una cosa ahí el Señor, dice, meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. Dice, ¿cómo es que ustedes tienen casas arregladas y mi casa está desierta y está en puras ruinas? Y dice el Señor, por eso dice, guardan y guardan en saco roto. ¿No le ha pasado alguna vez a usted que tiene un hoyo en el pantalón? Dice, pero si aquí lo puse, que si les pasa de largo la mano, ¿verdad? Pues eso dice el Señor, guardan y guardan, pero en saco roto. Y dicen, ¿y qué pasó con eso? Yo lo disipo, dice el Señor, mediten en sus caminos. Y después le dice, suban al bosque, corten madera, tráiganla, empiecen a trabajar y van a ver si no los voy a bendecir. Eso fue una reprensión que hizo el Señor, ¿verdad? Bueno, ya vamos terminando, hermanos. La Torre de Babel, un negocio fracasado, hermanos. Dijeron ellos, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, dijeron ellos. Vamos a hacernos un nombre. Dios dijo que nos fuéramos, pero nosotros no nos vamos a ir, aquí nos vamos a quedar. Y empezaron a levantar la torre y Dios vio y dice, los voy a confundir ahorita. Paz. Confundió todos los idiomas. What's going on? Merci beaucoup, decía el otro. ¿Y yo, ¿qué estás hablando? No, pues... Y nadie sabía, ¿verdad? Y se quedó eso, hermanos. En vez de ser un monumento a su nombre de ellos, era un monumento de vergüenza. Fracasó el negocio. ¿Y puede hacer eso Dios? Sí, ahí dice que sí. Acab salió a la guerra. Él quería bendición en la guerra. Entonces tenía unos profetas pagados, ¿verdad? Eso está en 1 Reyes 22. Tenía unos profetas pagados. Dice... Y Josafat que está con él dice, a ver qué dicen los profetas, y empiezan todos a hacer todo el show. Vete, porque vas a derrotar a tus enemigos, no te preocupes, éxito, compadre, éxito. Dice, qué bueno. Pero como Josafat era hombre de Dios, dice, estos son chafas, ¿verdad? ¿No tienes un profeta verdadero aquí? Le dice, sí, dice, pero ese solo cosas malas habla. Es muy negativo. Y cuando llega el profeta de Dios verdadero, le dice, no, le dice, hoy te vas a morir. Vas a ir a la guerra. ¿Para qué vas a llevar a toda esta gente? Le dice. Toda esta gente está en paz, pero andan como ovejas sin pastor, porque andan detrás de ti. Entonces Dios ya decretó lo malo contra ti, ya te dio muchas oportunidades y hoy te vas a morir. Dice, me voy a morir. Metan a pónganlo a pan y agua hasta que yo regrese. Y así me lo imagino yo que va... Se lo van llevando arrastrado y aquel todavía, si regresas, dice, Dios no habló por mí. Y no regresa. Y él por si las dudas, hermano, se disfrazó. Dijo, si yo soy el rey, me van a tirar a mí. A ver, tú vístete con esta ropa, yo me voy a vestir de civil, dice. Y una flecha al azar, ¡paz!, le cae. Y esas armaduras, hermano, tenían a veces unos pequeños espacios, y por ese pequeño espacio le entra la flecha y lo mata, como dijo el Señor. Dios decretó mal sobre ti, o sea, le salió mal la guerra, no pudo hacer la guerra, le salió mal, ¿verdad? Bueno, por último, hermanos, hay ejemplos donde sí Satanás tuvo algo que ver, el de Job, por ejemplo, que eso sí es así. Bueno, número 6 y último, hermanos. Las campañas de sanidad de los falsos maestros. El evangelio es segundo, hermanos. Ese hombre que yo les estaba diciendo, hermanos, que patea a la gente, se pasa haciendo payasadas, hermanos. Se tira al suelo, se empieza a reír, se hace el borracho.
y supuestamente le da a la gente la bendición. Pasa Benny Hinn, que es otro evangelista que sale con un traje así, que cuesta miles su traje, ¿verdad? Tiene una paloma aquí bordada de oro y todo eso. Y alguien puede decir, ¿por qué dice nombres? Porque son ladrones, hermanos. Porque yo quiero advertirle a usted. Porque a veces el pueblo de Dios está mandando dinero y ellos viven como millonarios, hermano. Es pecado lo que hacen ellos. Eso no está bien. Entonces yo le tengo que decir, yo estoy seguro que si usted me ve hablando con alguien y voy a hacer un negocio con esa gente y usted lo conoce que es ladrón, yo pienso que usted me diría, ¿sabe qué? Tenga cuidado porque ese es ladrón. Que lo mismo le estoy diciendo yo a usted. Entonces, mire, ellos, hermano, sus campañas de sanidad hacen un montón de cosas, un montón de show, pero a las calles no van a predicar, ni a los hospitales a sanar enfermos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos de esos son hasta fraudes. Son hasta fraudes. Había un hombre en los 80s, hermano, que ese dejó con la boca abierta a todos porque de pronto decía, a ver, aquí hay un... Bueno, voy a tomar aquí de ejemplo a mi hermano Carlos. Hay un Carlos Murcia. Sí, el Espíritu me está diciendo Carlos Murcia, sí. Él vive en una calle que se llama tal y tal. Y, a ver, ¿está aquí? Y el hermano Murcia dice, oh, yo soy, ¿verdad? Ah, el Señor me está hablando de ti. Ven para acá y el Señor te dice, y empezaba a darles profecía y a sanarlos supuestamente. Pues se metieron unos periodistas, hermano, y con me entraron una frecuencia de radio y el hombre usaba un audífono y la mujer le decía, mira, allá en la tercera fila a tu izquierda hay un hombre que se llama Carlos Murcia, está con una camisa negra y entonces ahí te avientas el show. Y todos salían. Ahora hay charlatanes. Eso no quiere decir que Dios nos sane, hermanos. ¿Ok? Pero esas cosas, hermano, son las que se dan ahí. Los famosos son ellos. Ahora, yo termino con esto, hermano. Mire, Efesios 3:21 dice que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza le pertenecen a Dios. Que todo lo que hacemos nosotros tiene que darle la gloria a Dios. Nosotros, hermanos, somos siervos de Dios solamente, pero la gloria y la honra le pertenece a Dios. Porque si un enfermo es sanado, si se ora por un enfermo y el enfermo sana, el que oró no tiene ningún crédito. Es Dios el único que sana a los enfermos, hermano. Amén. Entonces, dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz, una voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Salvación pertenece a Dios, la honra pertenece a Dios, el poder pertenece a Dios. Nosotros no, hermanos. Hay cositas que podemos hacer, pero milagros solamente Dios puede hacer. Entonces siempre en la iglesia al que se le da la gloria y la alabanza es al Señor. Siempre, hermanos, por siempre tiene que ser así. Conclusión, hermanos, Dios tiene poder para sanar toda enfermedad, porque Él dijo que toda potestad le es dada a Él. Pero no se olvide, Dios es soberano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios últimamente va a hacer lo que Él quiera. Nosotros no entendemos sus caminos, pero Él va a hacer lo que Él quiera. Dios no siempre sana a todas las personas, ni en los días de Jesús el Señor Jesús sanó a todos los enfermos. Pablo estaba enfermo, hermanos. El mismo apóstol Pablo dice, hermano, que él tenía un pañuelo, se lo llevaba a la gente, lo ponían en la gente y sanaba el enfermo, pero Pablo mismo estaba enfermo. O sea que no sana a todos. Timoteo estaba enfermo y era amigo de Pablo y no había sanado él. ¿Será que Pablo no había orado por él? Yo creo que sí, pero estaba enfermo. Bueno, eso es esta vida, hermanos. La sanidad no es un fin en sí. Es parte del ministerio, pero no es un fin. Cuando se habla al pecador o al hermano, no es un fin la sanidad. Es algo que hace el Señor. Termino con este pasaje, Hechos 4, 29 al 31. Dice, aquí están orando los creyentes, hermano,
porque ellos fueron amenazados por predicar el evangelio. Los metieron presos y Dios los saca. ¿Okay? Y cuando ellos están orando, se reúnen y empiezan a orar. No le pidieron que ganara el Canelo, no le pidieron una televisión, empezaron a orar así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con mucha valentía, que hablemos bien la palabra, dice. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice, queremos hablar la palabra, pero tú extiende tu mano, Señor, mientras nosotros estamos predicando. ¿Verdad? Para que el nombre de Dios sea santificado en todo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Den una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gracias al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a aprender más después sobre la sanidad, ¿verdad? Hay muchos aspectos de la sanidad, pero hoy hasta aquí llegamos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Vamos a orar en esta hora. ¿Quién necesita oración esta noche, hermanos? Que usted dice, yo necesito que ore por mí. Amén. Bueno, gloria al Señor. Gracias al Señor. Amén. Gloria al Señor. Señora Lidia. Ah, muy bien. Ah, sí, es verdad. Eulogio. Sí, hermana. Por su nieta. Su nieta ya va a sanar, hermana. Ya está. Amén. No lo estoy declarando, nada más le estoy diciendo la verdad. Es la verdad nada más. Bueno, vamos a orar, ¿ok, hermanos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque toda la autoridad, Señor, te es dada a ti, Señor, y tú tienes el poder de hacer todo lo que tú quieras, Señor Padre. Ninguna enfermedad es más grande que tú, ningún problema es más grande que tú, Señor Padre. Tú conoces nuestros caminos, tu palabra dice que a veces nosotros torcemos nuestros caminos y luego nos enojamos contigo, Señor. Padre Santo, ayúdanos, danos entendimiento y sabiduría para reconocer, Señor, las cosas que no hemos hecho bien. Ayúdanos, Señor, a entender tu camino, ayúdanos a entender tu persona que es tan santa y tan sabia, Señor Padre. Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor Padre, que tú, Padre Celestial, atienda la oración, Señor, que se ha levantado en este lugar, Señor, delante de tu presencia, Señor Padre. Mira, Señor, la nietecita de mi hermana, Señor Padre. Yo sé, Señor Padre, que tú la vas a sanar, Señor Padre. Que te damos gracias a ti, Señor, por la sanidad, Señor Padre, que tú le vas a dar a ella, Señor Padre Santo. Bendice a sus padres, Señor, que se acerquen a ti bien, especialmente Manuel, Señor Padre. Que sea salvo, Padre Celestial. Oramos por esta dama, Señor, que el sábado pasado, Señor, se entregó a ti, Padre Celestial, por su esposo. Y Padre, lo levantamos delante de tu presencia, Señor, por los hermanos que no estaban aquí hoy, Señor, los que están trabajando, los que fueron negligentes, trata con cada uno, Señor Padre. Por mis hermanos y hermanas que levantaban sus manos diciendo, yo necesito oración. Porque literalmente tu palabra dice, yo alzaré mis manos a ti, Señor. Cantábamos, Señor, el salmo que dice, tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Y Padre Santo, sabemos que en un momento, Señor, tú hablas palabra de paz, Padre Celestial. Te damos gracias por esto, Señor Padre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor Padre. Sabemos que hay charlatanes allá afuera, Señor Padre. Hay muchos en la televisión, en la radio, en la calle, en muchos lugares, Señor, pero tú eres verdadero, Señor Padre. Ayúdanos a reconocer lo que no es verdadero, Señor Padre, a desechar lo que no funciona, no sirve delante de tu presencia. Que nuestra confianza esté en ti en todo momento, Señor, que a ti acudamos en el día de la angustia, Padre, y no confiemos en nuestras fuerzas, sino en ti, Padre. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza para siempre, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches y nos vemos.